Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema de radiografía industrial en esta tercera parte. Simplemente para recordar, en la primera parte vimos un poco lo que era la introducción del tema, así como los principios básicos de la radiación electromagnética. En la segunda parte nos centramos en ver las etapas básicas de la inspección por radiografía industrial, así como las ventajas e inconvenientes. Y en el vídeo de hoy vamos a ver las principales aplicaciones, obviamente creando un foco en los defectos típicos de soldadura por ser un poco el campo de aplicación más importante. Vale, aparte venimos otros para tener una visión general. Vale, los campos de aplicación normalmente vamos a distinguir que podemos tratar tanto en fabricación como en procesos de mantenimiento en servicio para detectar, por ejemplo, fallos muy típicos de corrosión o de desgaste, de fatiga, ¿vale? De este tipo de aplicaciones que están sujetas a algún tipo de solicitaciones mecánicas o químicas. Vale, como os he comentado, lo más importante siempre es un poco los procesos de soldadura. Vale, y luego tendremos también todas las piezas realizadas a través de método de fundición, de colada. Vimos el año pasado estos defectos típicos de colada, cuáles podían ser. Vimos que había algunos superficiales o internos, con lo cual ese tipo de defectos internos que no podríamos apreciar con otros métodos como por ejemplo partículas magnéticas o líquidos penetrantes, sí serán aptos para realizarlo por radiografía. ¿Vale? Además de eso podremos ver que en este caso podemos aplicarlo también a aleaciones ligeras, que no podíamos hacerlo en partículas magnéticas, lo podemos ver en piezas moldeadas, ¿vale? En sistemas y componentes de montajes o que están en servicio, así como en materiales un poco más específicos como por ejemplo materiales de construcción como el hormigón o en electrónica. Vale, como veis, un poco este tipo de herramientas, en este caso si tenemos equipos de rayos gamma o de gammagrafía, podemos realizarlo en exteriores, en la pieza en servicio. Vale, como podéis ver en este ejemplo, lo que realizamos es un poco la inspección a través de meter esta película al lado opuesto a donde estaría nuestra fuente de rayos gamma en este caso. Vale, aquí vendría la película y por arriba tendríamos un poco la incidencia de estos rayos gamma y reflejaríamos un poco la diferencia de espesores en nuestro tubo. Como veis, en este caso no tenemos acceso al interior del tubo, ¿vale? En el caso de arriba tampoco, con lo cual tenemos que ingeniárnosla para poder ver los defectos que queramos desde siempre trabajando desde el exterior del tubo. Por ello vimos los ejemplos en el vídeo anterior. Vale, esto es igual, por ejemplo, cuando trabajamos en perfiles de fibra de vidrio. Si queréis, os he dejado un vídeo de la empresa AP Plus, ¿vale? En el cual hacen un proceso entero de radiografía para que podáis seguir el proceso de cómo lo hacen un poco en su empresa. Vale, además, pues como veis, ¿en qué tipo de aplicaciones podemos aplicar esto? Pues por ejemplo, en elementos aeronáuticos o navales, en este caso, por ejemplo, en el perfil de soldadura de un barco o en algunas piezas grandes, ¿vale? Como veis, en este caso, en todos los ejemplos, lo que tenemos reflejado, aquí abajo a la izquierda lo podéis ver, también aquí arriba a la derecha, es un poco cómo se va a poner la película, cómo se va a adherir esa película al objeto que queremos radiografiar, ¿vale? Y al otro lado siempre tendríamos la fuente de isótopos o de rayos X en función de qué técnica utilicemos, ¿vale? En este caso podéis ver, por ejemplo, el ala de un F-111 o en este caso, por ejemplo, el rotor de cola de un helicóptero. Vale, a partir de aquí vamos a entrar un poco en los defectos técnicos que suelen surgir en la soldadura. En este caso, lo importante de la interpretación de la radiografía es que debemos realizarlo normalmente, como siempre os he comentado, según la norma de aplicación. Vale, vamos a tener discontinuidades y defectos. Vale, de manera que nosotros tenemos que evaluar si esas discontinuidades son o no defectos y qué tipos de defectos son, si son o no aptos para la pieza que estamos ensayando en función de la normativa. En este caso, cualquier tipo de defecto normalmente
como ya vimos un poco en la práctica, habéis visto en asignaturas pasadas, es por ejemplo los excesos de penetración, mordeduras, faltas de relleno, salpicaduras, faltas de continuidad en el cordón, erosiones, huellas de mecanizado. Vale, vamos a ir viendo esto uno a uno. Vale, y luego como imperfecciones internas tendríamos pues las grietas, faltas de penetración, faltas de fusión, inclusiones, escorias y cavidades o poros. Vale, porosidades siempre van a estar presentes, con lo cual vamos a ir viendo un poco cómo se ven este tipo de defectos en la radiografía y así un poco poder reconocerlos cuando utilicemos, en este caso, este método para medir defectos de soldadura. Vale, en esta gráfica se recogen de forma general todos los tipos de defectos que podríamos encontrar, ¿vale? Con lo cual un poco podemos compararlos a nivel cualitativo para que tengáis un poco de idea de lo que vamos a ver. Es una gráfica resumen y os digo que ahora vamos a ir uno por uno viendo cada uno de estos defectos. Vale, pero sí os daría un poco una idea de cómo distinguir unos defectos de otro una vez que hayamos visto uno por uno para que quede más claro. Vale, en primer lugar, si tenemos un defecto de falta de penetración o de penetración incompleta, en este caso lo que vamos a tener son formas longitudinales en el centro y a lo largo de la soldadura como una línea muy recta. ¿Vale? Podéis ver dos ejemplos, en este caso de arriba, tanto como en el de abajo, lo que veis es que tenemos zonas oscuras que hacen una especie de líneas rectas continuas, ¿vale? Y esto se debe un poco a que el espacio interno no ocupado por el metal de aportación, ¿vale?, puede resultar como un punto de corrosión localizada, con lo cual sería algo a descartar en nuestra soldadura. Como veis, en este apartado de la imagen se ven incluso las rayas de calidad, los ICIS que comentábamos. Vale, de ahí pasaríamos, por ejemplo, al caso contrario, que sería el exceso de penetración o lo que se llama también descuelgue. En este caso, como vamos a tener un aporte extra de material, en este caso como veis este descuelgue, lo que tendremos es que nuestra imagen va a tener una zona central con un nivel mucho más claro de imagen. En este caso seguiríamos toda esta zona recta que tiene ese tono mucho más blanco que el resto de la soldadura. Vale, puede ser también grave, por ejemplo, si esto sucede en el interior de un tubo soldado y puede chocar un poco con el líquido que esté en su interior, ¿vale?, de manera que pueda producir luego un defecto a posteriori. Vale, el siguiente defecto que vamos a mencionar son las fisuras o microgrietas. Vale, estas pueden ser longitudinales o transversales. En este caso la diferencia es, como os digo, pues obviamente qué tipo de dirección tiene la fisura, pero siempre lo vamos a ver en la placa como líneas oscuras. Normalmente no son del todo rectas, sino que tienen un tipo de ondulación, ¿vale? Tienen un grueso variable. En este caso, como veis, aparecen marcadas con una flecha en el caso de arriba, ¿vale? Y en este caso también los podéis ver. Vale, lo que vamos a ver es que de todas ellas, las grietas más peligrosas normalmente son las superficiales, que están orientadas en la dirección perpendicular a la de máxima carga del material, porque eso es lo que puede inhabilitar la soldadura, en este caso si tuviéramos este tipo de grietas longitudinales. Vale, el siguiente caso sería la aparición de poros en nuestra soldadura. Normalmente cuando tenemos poros esto se va a presentar en la radiografía como una zona de pequeños puntos más oscuros, ¿vale? Como sabéis, la porosidad está formada por aire, como el coeficiente que va a tener el aire para, digamos, apantallar la radiación va a ser más pequeño que el del metal, pues obviamente veremos siempre con un mayor contraste la zona donde tiene poros. En este caso, en estas diapositivas podéis ver este tipo de porosidades. ¿Vale? También podríamos tener sopladuras vermiculares, que son poros que se producen en este caso por la humedad.
por la disociación normalmente cuando introducimos energía en la soldadura. Son muy críticos en soldaduras susceptibles a fisuras en frío. Este tipo de sopladuras normalmente se ven como poros pero de forma alargada, ¿vale? No son tan redonditos o circulares como los poros, sino que normalmente tienen una forma más alargada. Además, como veremos ahora, pues este tipo de poros pueden agruparse, lo que se llaman porosidades agrupadas o formando rosarios, ¿vale? Os pongo un poco la imagen de aquí abajo para que lo podáis ver, ¿vale? En este caso, como veis, esta radiografía tiene una acumulación de porosidad en una zona central, ¿vale? Que esto estaría debido un poco a esa porosidad agrupada. ¿Vale? Un defecto muy parecido serían las inclusiones sólidas de escorias. En este caso, normalmente debido a la baja permeabilidad, da lugar a este tipo de impresiones irregulares y desdibujadas, ¿vale? Comparándolo con los poros que eran prácticamente circulares o redondos. En el caso de tener escorias, normalmente también lo vemos de un color más oscuro, ¿vale? Porque los metales normalmente que se producen como escorias tienen una mayor permeabilidad que los aceros, con lo cual lo veríamos de forma más oscura, aunque tenemos un caso muy concreto e importante en soldadura, que es en el caso de las soldaduras TIG, ¿vale? Que como sabéis tienen un electrodo de tungsteno, ¿vale? Tungsteno o wolframio, como os pongo ahí en el título, ¿vale? En este caso, al dejar restos de tungsteno en la soldadura, puesto que el wolframio tiene un elevado número atómico, puede absorber mucha más radiación, de manera que este tipo de inclusiones de wolframio saldrán como puntos más blancos que el acero. En este caso tendrán un color no más oscuro, sino más claro que el del acero, ¿vale? Veríamos el mismo tipo de formas que vemos aquí en oscuro, pero si fuera inclusiones de wolframio sería un tono más claro. Vale, el siguiente punto sería la falta de fusión o despego. En este caso también se parece un poco a las inclusiones de escoria, pero en este caso van a estar alineadas de manera que van a tener esa especie de trazo rectilíneo y forma uniforme, como vemos en esta imagen de arriba. Vale, al final se parece un poco también a una fisura longitudinal, pero como veis no aparece en el centro, sino que está un poco orientada a un lado de la soldadura. Normalmente esto se produce porque en la fusión del material no se llega a una temperatura adecuada, de manera que queda afectado el proceso en la zona de unión, y este tipo de fisuras pues puede ser el causante de unas fisuras que terminen en rotura. Vale, otro caso muy parecido sería el caso de las mordeduras. En este caso veis cómo las mordeduras aparecen como sombras oscuras, ¿vale? A cualquier lado de la costura. En este caso también tiene este tipo de trazo rectilíneo, ¿vale? Que va un poco en línea con la soldadura. El ancho suele ser también uniforme, ¿vale? Pero esto se suele producir por una entalla física que puede dar lugar a roturas, ¿vale? Como veis, en este caso sería una eliminación del material original provocado por la soldadura. El siguiente defecto sería un aporte de material insuficiente en general en la soldadura. En este caso veremos un área donde el espesor de este metal soldado es menor que el del material base, con lo cual veremos una zona que tiene un tono más oscuro en general a lo largo de toda la soldadura. Vale, como veis, eso se traduce en que el espesor de la soldadura es menor en este caso que el espesor que tiene la propia pieza, ¿vale? Con lo cual esta zona saldrá más oscura que la densidad del material base. El siguiente será lo contrario, el aporte de material excesivo. En este caso lo que tendremos es un área con una densidad mucho menor, con lo cual será mucho más clara que la densidad del material base. Veis esto que parece casi blanco,
¿vale? Que será debido a que el espesor que ponemos en este caso del metal soldado es mucho mayor al espesor del material base. Vale, otro defecto que tendremos que tener en cuenta será posibles discontinuidades en el aporte. Esto suele producirse cuando en la soldadura, el proceso de soldadura, existe demasiado calor, ¿vale? Puede causar que el metal de aporte penetre excesivamente en la zona a soldar. ¿Vale? Entonces, a menudo, pues estos trozos de metal de soldadura crean una gruesa condición globular, ¿vale? Como podéis ver, este tipo de defectos que se asemejan un poco a los poros. En este caso, para distinguirlos, aunque son también globulares, normalmente están rodeadas de unas zonas de mayor luz, ¿vale? Como veis alrededor de la zona oscura hay una zona más clara, ¿vale? Esto se debe a, como veis en el gráfico que os muestra la sección, ¿vale? Pues al tener un déficit de material en un lado, tenemos un exceso de material rodeando este tipo de discontinuidad. El siguiente fallo sería la falta de alineación en las superficies, lo que se llama normalmente un offset, ¿vale? Como veis, cuando hemos colocado en las dos placas que queremos soldar, si no existe una total alineación, lo que veremos en nuestra radiografía es que en la zona de la soldadura aparecerá una zona con mayor claridad y una zona con mayor oscuridad, ¿vale? La zona que esté más clara será porque tenga un mayor porcentaje de pieza o un espesor mayor, ¿vale? Como veis, la zona de la izquierda tendría mayor espesor que la de la derecha, con lo cual esa zona va a salir con mayor claridad. ¿Vale? Aquí os dejo también un poco cómo pueden verse en la normativa, en la cual podéis ver tanto el nombre del defecto como una pequeña imagen de referencia, ¿vale? La definición que le da la normativa a este tipo de defectos, las causas por las que puede estar debido. Como veis, no es que tengamos que saberlo todo, ¿vale? Pero obviamente tendremos que tener una idea general de qué tipo de defectos pueden aparecer para luego ya a partir de ahí, utilizando la normativa, ser capaces de estar seguros de qué tipo de defecto estamos viendo, ¿vale? Aparte veremos un último punto de la apariencia radiográfica, ¿vale? Cómo se ve esto en nuestra radiografía, ¿vale? Lo vemos tanto en la imagen como una definición de qué es lo que estamos viendo, ¿vale? Esto lo tenemos para los defectos más importantes que he comentado. Como veis, os he puesto aquí algunos, como las inclusiones de escoria, las escorias cuando están alineadas, la penetración incompleta. ¿Vale? Os dejo las diapositivas para que vosotros podáis prestarle una atención un poco más dedicada y así si tenéis algún tipo de dudas me podéis preguntar. ¿Vale? Entonces, de aquí pasaremos a otros ejemplos de aplicación ya para terminar un poco con el tema de dónde más se utiliza este tipo de ensayo no destructivo de radiografía industrial. En este caso, como veis, la parte buena que nos da la radiografía es que podemos analizar cualquier tipo de materiales en cualquier tipo de superficies, ¿vale? No hace falta tener superficies totalmente lisas, sino que un poco lo que vamos a poder ver son diferencias de espesores, diferencias de materiales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos ver en piezas que sean huecas, por ejemplo, si el espesor es constante en una pieza, como en el caso de la pieza de la izquierda, ¿vale? Podríamos seguir completamente si el espesor es totalmente el que queríamos, aunque esa pieza no tengamos acceso a ver su pieza interna sin romperla, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la imagen de abajo, se trata de una radiografía de detonadores eléctricos, ¿vale? Que se realizó para comprobar si había detalles de montaje. ¿Vale? Como veis, estos al final son piezas huecas, pero que en las cuales no tenemos acceso a su interior y son de elevada importancia, con lo cual la forma que tendríamos de revisar podría ser, por ejemplo, hacer este tipo de radiografías. ¿Vale? Por ejemplo, en un tren de aterrizaje se puede utilizar, como veis, la imagen muestra una grieta por fatiga. En este caso, como veis, esa grieta ha comenzado a generarse y pero quizá no fuera un fallo catastrófico. En el caso de seguir utilizando esta pieza, digamos en mayores ocasiones podríamos producir un fallo fatal, con lo cual nos sirve un poco para prevenir este tipo de accidentes. ¿Vale? Por ejemplo,
es también bastante útil si queremos, por ejemplo, saber qué está sucediendo en el interior de alguna tubería. Como hemos visto, las tuberías tienen bastante importancia porque normalmente cuando están en servicio no podemos acceder a su interior, ¿vale? Quizá con algún método de introducción de cámaras, pero lo normal es que si estas tuberías tienen cientos o miles de metros, pues obviamente no podemos acceder a su interior. Con lo cual una radiografía en un punto estratégico nos puede dar lugar a ver si está pasando algo, como en este caso que hay una ligera erosión, ¿vale? Como veis, se reduce el espesor en algún punto, ¿vale? Luego ya podríamos razonar a qué puede ser debido e intentar solucionarlo o cambiar la pieza, ¿vale? Como veis aquí también podríamos utilizarlo en una tubería más grande, por ejemplo, para medir el espesor de las paredes y el perfil de línea, ¿vale? Para ver si este tipo de perfiles es constante. En piezas, por ejemplo, como esta, en la cual veis que tiene cierta porosidad, ¿vale? En este caso puede ser porosidad o puede ser algún tipo de inclusión de escoria, ¿vale? Así que podríamos decir que en este caso, pues en nuestro proceso quizá de fundición, pues ha habido algún tipo de problema con porosidad y poder cambiar el método de fabricación para evitar este tipo de defectos. Vale, aquí de nuevo, como os decía, un poco de cara a analizar una tubería, cuando hemos encontrado en una radiografía que tenemos algún tipo de problema, vale, en este caso, como veis, este tipo de defectos de oxidación se ven muy claramente en una radiografía sin necesidad, como veis aquí, obviamente de cortar la tubería por medio para estar seguros, sino que simplemente haciendo la radiografía somos capaces de intuir que hay una oxidación porque se ve que hay una zona más clara, ¿vale? Esta zona más clara tiene que deberse a que hay un tipo de absorción distinta en el material, que no debería estar ahí, con lo cual tiene que haber algún tipo de corrosión. ¿Vale? Y de nuevo, pues como veis, en este caso otro tipo de tuberías, con la cual podemos un poco ser capaces de medir, como veis, en distintos puntos, que el espesor esté siempre bien, ¿vale? Entonces nos sirve un poco también para saber que estas tuberías tengan un espesor constante, ¿vale? Estos curvados no deforman el espesor más allá de lo debido o de lo que deseamos, ¿vale? Y otro tipo de defectos, como en este caso la formación de hielo que se ha producido en un material aislante. ¿Vale? Por último, ¿vale? Sé que esta imagen la puse en el apartado anterior, simplemente quería comentaros que normalmente estas imágenes se llevan a cabo con la ayuda de pantallas intensificadoras. Como veis, obviamente es crítico tener un buen contraste en la fotografía, como habíamos hablado en la lección anterior, ¿vale? De manera que si nosotros tenemos una imagen como la de la izquierda, en este caso estamos perdiendo muchos detalles de la imagen, ¿vale? Con lo cual no nos serviría exactamente para nuestro propósito, con lo cual a veces que utilizamos lo que se llaman pantallas intensificadores, normalmente son pantallas de plomo que están en contacto directo con la película. Esto tiene un efecto normalmente en que se incrementa la acción fotográfica, además absorbe la radiación dispersa de larga longitud de onda e intensifica normalmente la radiación primaria, con lo cual conseguimos un mayor contraste y una mejor resolución. Vale, otros ejemplos, por ejemplo, veis cómo podemos analizar, por ejemplo, una pala de turbina en diferentes secciones, ¿vale? Haciendo diferentes radiografías, seríamos capaces un poco de seguir un poco todo el proceso. O bien, últimamente también es bastante importante, cuando tenemos, en este caso, circuitos de electrónica o microchips, con los cuales, como veis, de un solo vistazo, sin acceder al interior de un equipo, podríamos un poco deducir si nuestro componente está bien, si hay alguna conexión que está fallando, ¿vale? Antes de abrir cualquier tipo de componente para intentar arreglarlo. ¿Vale? Por último, os he dejado una colección de radiografías un poco similares a las que vimos en la práctica para que vosotros mismos podáis un poco intentar, tal y como hicimos también en la práctica, pues viendo este tipo de radiografías, saber o averiguar qué tipo de defectos están. De manera que si queréis realizar el intento de entender qué tipo de defectos estamos viendo en estas diapositivas, vale, yo las dejo colgadas
y me podéis escribir un poco con vuestras soluciones o dudas al respecto que tengáis. Vale, entonces, como veis, tenemos varias radiografías. Vale, y hasta aquí sería un poco los defectos de soldadura que os quería enseñar. Vale, con lo cual nos quedará una última clase para radiografía industrial, en la cual mi interés es que seáis capaces de hacer cálculos y resolver problemas numéricos que tengan que ver un poco con el uso de la radiografía X o la radiografía gamma. Vale, entonces me despido hasta la próxima. Un saludo, espero que haya quedado claro y no dudéis en escribirme o preguntarme si tenéis cualquier tipo de duda. Hasta luego.